Por sus características anatómicas, genéticas y fisiológicas, hace años que se viene estudiando al cerdo como un posible donante de órganos hacia humanos. En los últimos días, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires ha logrado varios avances en materia de clonación y justamente es el doctor Daniel Salamone quien detalla qué es la agregación embrionaria y cómo puede potenciar la producción ganadera, no solo en Argentina, sino también en el mundo. La evolución científica que permitiría clonar cerdos haría realidad una inquietud que René Favaloro transmitió en los años 90 al actual ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y su equipo. El avance cobra importancia teniendo en cuenta las similitudes que hay entre cerdos y humanos. La idea original nos la dio René Favaloro, aunque parezca mentira esto, con el actual ministro. Cuando el investigador nos convocó a su oficina en la Universidad Favaloro y nos comentó que el cerdo tenía muchas similitudes de tipo anatómico con el humano, entonces podría eventualmente actuar como un donante de órganos para humanos. Pero también se presentaba una serie de inconvenientes. La más grave es que hay un rechazo que él ya nos llamó hiperagudo, ¿no? Que en muy poco tiempo implantarlo no es el problema porque hay mucha similitud, pero hay un rechazo inmunológico inmediato. Y él nos proponía justamente tratar de mejorar de manera tal de que ese rechazo no existiera. La verdad que nosotros estuvimos dándole vuelta al tema y con la tecnología que nosotros disponíamos en ese momento nos resultaba casi imposible, ¿no? Entonces eso quedó, pero como comentaba Lino ayer en una presentación en la Fundación Favaloro, ahora esas herramientas existen y por otro lado para nosotros siempre actuó como estimulante, ¿no? En el sentido de que alguien estuviera pensando, digamos, que la modificación genética podía servir para la biomedicina tantos años atrás, siempre nos mantuvo y nos cuestionábamos justamente si eso no había sido una de las fuentes de inspiración para tratar a través de las vacas producir medicina como se hizo tiempo atrás con biocidos. ¿Y cuáles son los cambios que desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires se están introduciendo con este sistema de agregación respecto al de la clonación que se viene haciendo en los últimos años? Hay una forma que yo siempre la describo como cuando se produce un embrión naturalmente, hay dos núcleos que se forman, hay dos informaciones genéticas, la del padre y la de la madre, y a partir de eso se produce una cría exitosa. Lo que nosotros pensamos con la nueva tecnología que desarrollamos, que consiste en hacer 2 ejercicios de clonación, producir 2 embriones o más y ponerlos próximos para que formen una sola estructura, es más o menos lo mismo. Tenemos componentes que vienen por lo menos de 2 fuentes un poco diferentes, a pesar de que sea el mismo animal, ¿no? O sea que lo que difiere es que ustedes generan 2 núcleos en el sistema en vez de uno como el que genera la clonación. Exacto, cuando clonan a Dolly parten a partir de una célula de la piel. Entonces si esa célula de la piel no consiguen prepararla de la forma adecuada, la cría que va a producir va a ser no viable. En cambio, como nosotros partimos de más células de la piel, nosotros tenemos siempre la esperanza que a pesar que alguna falle, una de ellas sea la correcta y por ende aumentemos las chances tanto de tener preñeces como de tener crías saludables. El cerdo es un animal útil para el estudio de enfermedades humanas y el desarrollo de nuevas terapias. De hecho, ya se hacen trasplantes transitorios de válvulas cardíacas y piel de cerdos a humanos. Bueno, eso viene de 2 proyectos que originalmente son diferentes, porque mientras estábamos desarrollando esta técnica de clonación, que lo bueno o la buena novedad que nosotros tenemos es que aparentemente es mucho más eficiente, los embriones que se producen son mucho más saludables. Por otro lado, nosotros desarrollamos un nuevo sistema de modificación genética que son, para simplificar el término, tijeras genéticas. Es decir, lo que permiten es remover un gen prácticamente sin dejar ninguna marca. Estas nuevas herramientas, las tijeras genéticas, ya la hemos estado usando en vaca. Romina Bebacqua ha sido justamente, que es una reciente doctora de nuestro grupo, ahora ya en carrera de investigador, ha logrado remover el gen que produce la enfermedad de la vaca loca y por lo menos en células de la piel, como en embriones recién producimos, vemos que podemos remover este gen y bueno,
aparentemente esto otorgaría resistencia a esta enfermedad. Fue un ejercicio experimental y de laboratorio, todavía no produjimos nacimiento, pero nos permitió demostrar que esta nueva tecnología es muy poderosa. Daniel, ¿y hay en la actualidad animales concebidos con este sistema? Ya hay animales nacidos en Uruguay, en los cuales usando este tipo de tijera genética sacaron un gen que curiosamente al removerlo lo que produce es un animal mucho más musculoso, ¿no? Entonces esto como un ejemplo, digamos que todos nuestros países tienen este tipo de tecnología una gran esperanza. Entonces nosotros lo juntamos ahora, lo que tenemos en plan, ¿no? Es decir, nuestra capacidad de clonar con las viejas ideas que vienen ya de la época de Favaloro, de tratar de remover, digamos, lo que causa ese rechazo hiperagudo en los órganos de cerdo. Creemos que es algo hoy factible. Y si pensamos a largo plazo y bien a futuro, ¿se puede imaginar que gracias a esta tecnología el cerdo puede ser proveedor de órganos para humanos? Lo que uno va pensando es, y tal vez esto es muy importante aclarar, ya uno va desarrollando como una especie de reflejo y se da cuenta de que todo tarda mucho más de lo que uno pensaba, ¿no? Nosotros hoy lo que estamos pensando es que si se removiera un tipo, para simplificarlo, azúcar, digamos, que está en todos los componentes del cerdo, que es lo que causa la respuesta hiperaguda, si uno remueve, digamos, la inserción de este tipo de sustancia, uno tendría, en teoría, un cerdo que uno podría recibir algún órgano para trasplante, por ejemplo, el corazón. De todas maneras, a veces las realidades son más complejas y probablemente haya que hacer otro tipo de componente, ingenieriarlos para poder hacer esto posible. Salomone cuenta con qué otras especies están trabajando en la actualidad. En el caso del cerdo, lo que nosotros vemos es que la capacidad del crecimiento de la industria de porcina en la Argentina es muy importante. Es decir, consideremos por ejemplo un país cercano en Brasil, la capacidad de producción que tiene en comparación a nosotros es muchísimo mayor, ¿no? Entonces creemos que es un sector que puede continuar creciendo en nuestro país. Nuestra especie insignia siempre es el bovino. Hemos hecho un gran esfuerzo también en equino porque vemos que es un sector de la industria que es muy dinámica y que demanda tecnología. Y después hacemos cosas que tienen que ver como en ovinos, porque estamos trabajando mucho con el ovino, porque para trabajar desde una universidad es un animal muy económico, ¿no? Entonces estamos trabajando en esta especie y hay otras cosas que son directamente gusto que nos damos, como colaborar en proyectos de conservación. Entonces tratamos de desarrollar tecnología en especies que están en peligro de extinción, ¿no? La investigación sobre la clonación de cerdos involucra a científicos de Alemania, Estados Unidos y Japón, además de los argentinos. Salomone opina sobre el potencial de Argentina y cómo ha crecido Brasil a partir de la fecundación in vitro. La Argentina fue muy pionero en términos de transferencia embrionaria. La superovulación y la transferencia de embriones se desarrolló prácticamente como ningún país de Latinoamérica, hasta hace algunos años que surgió una nueva tecnología que consiste en la producción en el laboratorio de embriones, la fecundación in vitro. Esto lo que llevó es una reconversión a lo que sucede en Brasil, y Brasil, de estar en el año 2002 prácticamente no produciendo ninguna preñez por esta tecnología, pasó a producir más de 400.000 embriones que se implantan por año, ¿no? Entonces reconvirtió totalmente. No acompañó este tipo de desarrollo en la Argentina, todavía se manifiesta que debe haber probablemente menos de 2.000. Esto está emparentado sobre todo al tipo de razas que nosotros tenemos en la Argentina, que son más las europeas, pero digamos todo lo que es razas índicas o cruzas, hay un potencial para que esta tecnología se desarrolle en forma importante, ¿no? Después hay tecnologías como el caso de la clonación, que en bovino crecieron mucho, probablemente mucho más en Argentina inicialmente, luego digamos un poco alcanzó y superó Brasil, y digamos ahora está de alguna manera un poco en retroceso, sobre todo por el tipo de trabas que pone la Comunidad Económica Europea, donde van parte de los productos que se exportan. ¿Puede cambiar la biociencia las características organolépticas del cerdo y hacerlo más saludable a futuro? Yo pienso que hay grandes expectativas, hablando en el caso específico del cerdo, que
estábamos comenzando. Hay alternativas, por ejemplo, para producir cerdos más saludables que ya se han empleado, poniendo desaturasa de manera tal de que los niveles de colesterol que pueda tener, digamos, el cerdo sería más conveniente, y en este sentido cabe decir que sería mejor para el cerdo y mejor para el humano que lo consume. Pero bueno, hay todavía, digamos, un camino que tenemos que recorrer. La cosa curiosa era que me han encomendado organizar un congreso en Corea, una sociedad internacional a la que pertenezco, y lo que me sorprende, y vamos a tratar de tomar en China, por ejemplo, todo este tipo de tecnología, sobre todo las modificaciones genéticas, se han tomado de una forma que no sucede en el resto del mundo, ¿no? Y en el caso de la clonación, Corea parece ser que es como uno de los orgullos nacionales, por más que ha tenido algunos traspiés por algún fraude que cometió en el pasado. Es decir, todo Corea tiene un desarrollo impresionante en términos de clonación, ¿no? Y así que, digamos, yo pienso de que de acuerdo a cómo resulten estos experimentos en estos países, qué es lo que va a suceder en otros países que, digamos, de alguna manera miran todavía con cierta reticencia todo este tipo de nuevas tecnologías. Salomone opina sobre las inversiones que reciben para la investigación animal. Esa es una gran pregunta, ¿no? Es decir, tal vez no soy la persona más indicada. La diferencia que hay sociológica que hay entre el agricultor, digamos, y el productor de animales, ¿no? Probablemente haya, digamos, una mente mucha más en términos de las plantas. Al estar más alejado a nosotros, nos resulta mucho más fácil introducir cambios, lo vemos como algo que realmente lo hemos modificado profundamente. En tanto, todo el proceso que venimos viviendo con los animales, que nos acompañan desde la prehistoria, ha sido por un proceso de selección natural que ha sido muy lento, y tal vez no estamos preparados para este cambio de paradigmas, de grandes cambios y cosas totalmente nuevas. También hay un temor casi siempre de que muchas de estas cosas terminen siendo empleadas en humanos, que hace que la sociedad tenga aún un rechazo mayor, cosa que obviamente yo pienso que se puede dividir claramente, ¿no? Si uno toma la decisión, esto jamás tenemos que pensar para hacerlo humano, no estamos ni siquiera contemplando cosas que eventualmente van a beneficiar a los animales, como una resistencia a una enfermedad, y van a beneficiar la salud humana. Bueno, tal vez sí deberíamos ir en esa dirección, ¿no?